El sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de tu resistencia profunda a ello. Si quieres romper el ciclo agotador del dolor emocional, lo primero que debes abrazar es una verdad brutalmente simple. El sufrimiento que te consume no es causado por el evento externo que te hiere, sino por tu resistencia desesperada a lo que es. Gran parte de las almas pasan su vida entera sin lograr entender esta distinción vital, quedando atrapadas en un estado perpetuo de sufrimiento silencioso, sin darse cuenta de que son ellas mismas, a través de la negación, las que lo están perpetuando. El maestro Carl Jung lo explicó con una de sus frases más poderosas que resuena en el alma: aquello a lo que te resistes, persiste. Y esta no es solo una frase bonita para inspirarte, es un principio psicológico y espiritual que tiene el poder de transformar completamente la forma en que vives y sientes tu vida. Piensa en esto por un momento. Cuando algo doloroso sucede, experimentas una reacción natural. Puede ser esa tristeza honda, una rabia hirviente, una decepción fría o cualquier otra emoción de alto impacto. Pero el sufrimiento que se alarga no proviene del evento en sí mismo, sino de esa lucha interna, de esa guerra que declaras contra la realidad. Es tu voz interna diciendo: esto no debería estar pasándome jamás. No puedo vivir con este dolor. No es justo que me pase a mí. Ese rechazo furioso es lo que convierte el dolor puro en una tortura que nunca termina. Es como si intentaras detener el cauce de un río con tus propias manos. El río seguirá fluyendo, pero tú quedarás exhausto, mojado y derrotado. El verdadero origen del sufrimiento está en la mente humana, que está diseñada para buscar un control ilusorio. Queremos que las cosas salgan exactamente de la manera que las planeamos. Queremos evitar el dolor a toda costa. Anhelamos que el mundo funcione según nuestras reglas estrictas. Pero la vida, en su inmensidad, no opera bajo nuestros términos. Cuando un evento desafía nuestras expectativas más profundas, lo primero que hacemos es resistirnos. Nos negamos a aceptar la realidad tal como se presenta. Nos cerramos, y aquí es donde se origina el sufrimiento prolongado. En la pelea inútil contra lo inevitable, piénsalo con calma. Si una relación termina, el dolor natural de la pérdida puede durar días, semanas o incluso meses. Es una herida que sana con el tiempo. Pero el sufrimiento que sigue atormentándote durante años, ese sufrimiento crónico, viene de la negativa a soltar la historia, de revivir una y otra vez los recuerdos hermosos y los sueños rotos, de aferrarse a la idea tóxica de que esto no debía haber pasado así, de que él o ella debieron haberse quedado. Lo mismo ocurre con cualquier pérdida significativa, cualquier traición hiriente o cualquier fracaso devastador. No es el evento lo que te destruye por completo, sino tu lucha constante y obstinada contra lo que ya es un hecho, contra lo que ya se manifestó en tu realidad. ¿Cómo entonces? ¿Cómo romper este ciclo destructivo que te agota? Aquí entra el principio espiritual que puede cambiarlo todo. Hablamos de la aceptación radical. Y presta mucha atención, porque aceptar no es lo mismo que resignarse pasivamente. No significa que te guste lo que pasó, ni significa que lo apruebes. Significa que decides soltar la resistencia, que en lugar de desgastarte en una pelea interminable contra la realidad inmutable, eliges canalizar tu preciosa energía en lo único que sí puedes controlar: tu respuesta ante lo que pasó. Cuando aceptas de verdad, con dignidad en el alma, algo increíble ocurre en tu interior. El peso insoportable del sufrimiento comienza a disminuir. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque ya no lo alimentas con tu resistencia. Ya no lo riegas con tu enojo. Ya no le das combustible con tu negación. Piensa en una persona que fue despedida de su empleo de toda la vida. Si se aferra al enojo, al resentimiento y a la idea obsesiva de que fue una injusticia cósmica, puede quedarse años atrapada en el dolor, culpando al mundo y sintiéndose una víctima. Pero si en lugar de eso
acepta la realidad de la situación y se pregunta, ¿qué puedo hacer yo con esto ahora? ¿Cómo puedo usar este espacio para crear algo mejor? Entonces, toma las riendas de su vida y transforma el dolor en crecimiento, en una nueva oportunidad, en sabiduría. En la clave de la liberación está en tu percepción. Jung hablaba de la importancia de integrar todo lo que experimentamos, incluso las sombras, incluso lo negativo, porque el dolor, cuando es aceptado en lugar de resistido, se convierte en un valioso maestro, se convierte en sabiduría pura. Un gran error que cometemos todos es creer que nuestro sufrimiento es único, que nadie más en la historia de la humanidad ha pasado por lo que nosotros estamos viviendo ahora. Pero la verdad es que el dolor es una parte intrínseca y universal de la experiencia humana. Todos lo sentimos en algún momento profundo. Lo que diferencia a quienes avanzan con gracia de quienes quedan atrapados en el lodazal es su relación con ese dolor. Los que se resisten al dolor sufren. Los que lo aceptan en su totalidad crecen y se transforman. Si realmente quieres sanar tu alma, el primer paso, el más valiente, es dejar de hacerle la guerra a la vida, aceptar lo que pasó, aceptar lo que no puedes cambiar y centrarte con toda tu alma en lo que sí puedes transformar, que es tu interior y tu futuro. Lo que nadie te dice sobre liberarte del sufrimiento es esto. Lo más sorprendente es que cuando aplicas este principio en tu vida diaria, te das cuenta de algo increíblemente liberador. Las cosas que te han hecho sufrir por años no venían del evento en sí, sino de cómo tú te aferraste a ese dolor. Una relación terminó y te dolió por años. No fue solo la ruptura, fue tu negativa tenaz a soltar. Él debía haber sido. Alguien te traicionó y no pudiste superarlo. No fue solo la traición, fue tu apego adictivo al resentimiento que te daba una falsa sensación de justicia. Perdiste una oportunidad y no pudiste avanzar. No fue solo la oportunidad perdida, fue tu obsesión con lo que pudo haber sido que te inmovilizó. Cuando sueltas la resistencia, cuando dejas de pelear con la realidad, el sufrimiento se desmorona por sí solo. No significa que el dolor se evapore al instante, pero dejas de alimentarlo con tu energía vital. Y con el tiempo, se convierte en una valiosa lección en lugar de una carga pesada. Ahora, aquí viene algo aún más profundo. En el siguiente punto, vamos a hablar de cómo tu inconsciente, ese motor silencioso, está programado para repetir los mismos patrones de sufrimiento una y otra vez sin que tú siquiera lo notes. Porque una vez que entiendes que el sufrimiento viene de la resistencia, el siguiente paso es descubrir por qué, a pesar de saber esto en tu mente, sigues repitiendo los mismos dolores una y otra vez. Y cuando descubras la respuesta a eso, te darás cuenta de que tienes mucho más poder sobre tu vida emocional de lo que jamás imaginaste. Así que sigue respirando conmigo, porque en el próximo punto revelaremos cómo tu alma está condicionada a aferrarse al sufrimiento y qué hacer para romper ese patrón de una vez por todas. Tu inconsciente está programado para repetir el sufrimiento. Si crees que el sufrimiento es algo que simplemente te pasa por mala suerte o destino, es momento de despertar a una verdad incómoda que nadie te dice en voz alta. Tú mismo, sin quererlo, lo estás repitiendo constantemente, sin darte cuenta. Y no es porque seas masoquista o quieras sufrir, sino porque tu inconsciente, esa parte de ti que maneja el 90% de tus decisiones, está programado para mantenerte atrapado en el mismo dolor una y otra vez. Carl Jung lo explicó de una manera brutalmente reveladora. Hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, dirigirá tu vida y tú, ingenuamente, lo llamarás destino. Lo que esto significa para tu vida es que el dolor que sigues experimentando no es pura casualidad, no es porque la vida te haya puesto en una lista negra, no es porque el universo esté conspirando en tu contra. No,
es porque dentro de ti hay patrones emocionales y mentales que sigues repitiendo automáticamente, como si fueras un robot. La trampa invisible del inconsciente es poderosa. Tu mente inconsciente es como un software antiguo que fue instalado en ti desde que eras un niño indefenso. Y si creciste en un ambiente donde aprendiste que el amor era sinónimo de abandono, que la cercanía era sinónimo de traición, que el mundo era un lugar cruel e inseguro, entonces esas creencias primarias quedaron grabadas a fuego en tu sistema. Lo que nadie te dice es que tu inconsciente no busca hacerte feliz. No le interesa tu felicidad. Busca lo que le es familiar. Por eso, aunque conscientemente luches por salir del sufrimiento, una parte profunda de ti sigue atrayendo o creando las mismas experiencias. Te das cuenta de que siempre terminas en relaciones que te lastiman de la misma manera. Notas que cada vez que algo bueno y estable llega a tu vida, de alguna manera sutil, lo arruinas o lo pierdes. Sientes que siempre terminas en el mismo tipo de problemas financieros o laborales, aunque jures que esta vez será diferente. Eso no es coincidencia, no es mala suerte. Es tu inconsciente repitiendo el único patrón que conoce como normal. El autosabotaje emocional es real. ¿Por qué sigues eligiendo subconscientemente lo que te destruye? Si de niño aprendiste que el amor venía con abandono, entonces hoy, sin darte cuenta, te sentirás atraído por personas que te hacen sentir exactamente lo mismo. No porque quieras sufrir, sino porque tu mente está buscando confirmar lo que siempre ha conocido como la regla. Si en tu infancia experimentaste rechazo o humillación, es posible que hoy evites oportunidades grandiosas por el terror profundo a que te vuelvan a rechazar. Prefieres quedarte en lo que es seguro, aunque eso signifique seguir en el dolor conocido. Y aquí está la peor parte de esta trampa. Mientras no hagas consciente este patrón de repetición, lo repetirás toda tu vida sin remedio y pensarás que es tu destino inmutable. La gente dice con resignación: siempre me tocan las mismas personas, siempre termino en el mismo lugar de fracaso, la vida siempre me da lo mismo. Pero no es la vida, eres tú mismo repitiendo el patrón emocional que llevas dentro. ¿Cómo romper entonces el patrón de sufrimiento inconsciente? Aquí viene la clave maestra. No puedes cambiar lo que no ves, no puedes liberarte de lo que no conoces. Si realmente quieres romper el ciclo del dolor emocional, lo primero que tienes que hacer es identificar con valentía el patrón que has estado repitiendo en tu vida. Hazte estas preguntas con honestidad. ¿Cuál ha sido la emoción más frecuente en mi vida adulta? Rechazo, abandono, traición, frustración, miedo. ¿Cuáles son los tipos de relaciones o situaciones en las que siempre, invariablemente, termino atrapado? ¿Qué historia me estoy contando sobre mí mismo y sobre el mundo que me mantiene fijo en el sufrimiento, que me impide avanzar? Cuando descubres la respuesta a estas preguntas, te das cuenta de algo brutal. El sufrimiento que has estado viviendo no es algo que viene de afuera, como una plaga. Es algo que llevas dentro de tu programación y proyectas una y otra vez en tu vida, como si fuera una película. El momento en que todo cambia es ese. Romper el ciclo del dolor emocional no significa que nunca más sentirás tristeza o frustración. Significa que ya no serás prisionero de un patrón que se repite sin que lo notes. Porque en el momento en que te vuelves consciente de tu programación inconsciente, dejas de ser su esclavo silencioso. No puedes evitar sentir el dolor inevitable de la vida, pero puedes evitar perpetuarlo de forma artificial. Puedes elegir de manera consciente. En lugar de actuar en piloto automático, ahora, en el siguiente punto, vamos a profundizar en cómo el ego, esa voz interna, juega un papel clave en mantenerte atrapado
en el sufrimiento y lo que debes hacer para desarmarlo antes de que siga saboteando tu vida sin piedad. Porque una vez que entiendes el papel del ego en todo esto, es cuando realmente empiezas a recuperar tu autonomía emocional. El ego se alimenta de tu sufrimiento y lo mantiene vivo. Si realmente quieres romper el ciclo del dolor emocional, hay algo que debes entender con claridad meridiana. Tu ego, esa voz reactiva interna, es el gran obstáculo en tu camino hacia la sanación. El ego es esa voz que te dice que tienes toda la razón al sentirte herido, que el mundo es injusto contigo, que los demás tienen que cambiar para que tú puedas sentirte bien y sanar tu alma, que eres una víctima de las circunstancias. Pero aquí está la verdad brutal que el ego oculta. El ego no quiere que sanes, porque sin tu sufrimiento, sin tu drama, sin tu herida, él simplemente deja de existir. Carl Jung decía, con su gran sabiduría, la mente que crea el problema no es la misma que puede resolverlo. Y el problema real es que el ego es justamente esa mente que ha creado y alimentado todo tu sufrimiento. Si intentas sanar tu herida desde el ego, lo único que harás es reforzar, darle más poder al mismo dolor del que intentas escapar desesperadamente. Como el ego sabotea tu sanación emocional. El ego es astuto. No te dice directamente que quiere que sigas sufriendo, sino que te convence de que tienes razones válidas, argumentos irrefutables, para seguir sintiéndote así de mal. El ego te hace aferrarte al pasado con uñas y dientes. Te repite una y otra vez lo que te hicieron, cómo te traicionaron, cómo la vida fue injusta contigo, y te hace creer que pensar en eso constantemente te dará algún tipo de poder o compensación. Pero en realidad, solo te mantiene atrapado, enredado en el mismo dolor de la herida abierta. Te hace identificarte con tu sufrimiento. Sin darte cuenta, empiezas a definirte por tu dolor. Dices cosas como: yo soy una persona que siempre es traicionada, siempre me dejan, siempre me pasa lo mismo en el amor. Y al hacerlo, refuerzas esa identidad de víctima en tu mente. Te pones una máscara de dolor. Te hace creer que el problema está siempre afuera. El ego te dice que el problema es la otra persona, que el jefe, que la vida te debe algo, que las circunstancias deben cambiar antes de que tú puedas sentirte bien. Pero esta es la trampa perfecta para inmovilizarte. Siempre estás esperando algo externo para poder sanar. En lugar de asumir tu propio poder interno, el ego se alimenta de conflicto, de comparación constante, de heridas que no cicatrizan, porque él mismo se encarga de rascarlas hasta que sangren de nuevo. La trampa del victimismo es muy dulce al principio. Como el ego te mantiene débil y sin autonomía emocional, una de las formas más sutiles en que el ego te sabotea es a través del victimismo crónico. Cuando estás atrapado en el victimismo, piensas que todo lo malo que te pasa es culpa de otros, del destino o de la mala suerte. Y aunque parezca que te estás protegiendo o defendiendo, en realidad lo único que haces es renunciar a tu poder personal. Porque si crees que no tienes control sobre tu vida, entonces nunca harás nada para cambiarla realmente. Y eso es exactamente lo que el ego quiere: mantenerte pequeño, indefenso, atrapado en el sufrimiento. Pero aquí viene la verdad más dura de todas. Nadie te va a rescatar, nadie. No importa cuánto sufras, no importa cuánto te quejes o cuánto culpes a los demás o a la vida. La única persona que puede romper el ciclo eres tú, y solo tú. ¿Cómo desmantelar al ego y recuperar el control de tu vida? El primer paso para desarmar al ego es reconocer con claridad que él no eres tú. Tú no eres tu sufrimiento, tú no eres tu pasado, tú no eres esa voz interna que te dice que siempre serás una víctima. El ego quiere que te aferres a tu dolor, porque es lo que lo mantiene vivo
lo que le da propósito. Pero en el momento en que dejas de alimentarlo, se debilita, pierde peso y pierde todo el poder sobre ti. Aquí hay 3 formas de empezar a romper el dominio del ego en tu vida. Observa la voz en tu cabeza. Cuando el ego empiece a recordarte tus heridas o hacerte sentir que la vida es injusta, obsérvalo sin reaccionar. No te identifiques con esa voz, solo mírala con desapego y date cuenta de que no eres tú. Es solo un viejo programa mental, repitiéndose sin parar. Deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que repites en tu mente lo que te hicieron, cada vez que cuentas la misma historia de dolor, estás reforzando la herida. Pregúntate, ¿esta historia me da poder o me debilita y me estanca? Si te debilita, déjala ir con amor. Haz lo contrario de lo que el ego quiere. El ego quiere que reacciones, que te ofendas, que te quedes atrapado en la misma emoción. Pero cuando decides responder con calma, con desapego, con aceptación, rompe su poder sobre ti. El momento en que el ego pierde su control sobre ti, cuando empiezas a ver al ego por lo que es, algo increíble sucede. Dejas de controlarte, dejas de sentir esa necesidad enfermiza de aferrarte al dolor. Dejas de depender de la validación externa de los demás. Dejas de sentir que eres una víctima de las circunstancias inmutables. Y en ese momento, te das cuenta de algo brutalmente poderoso. El sufrimiento nunca estuvo en lo que pasó afuera, sino en cómo lo interpretaste. El dolor fue real, sí, pero la historia oscura que el ego creó alrededor de él fue lo que te mantuvo atrapado por tanto tiempo. Ahora, en el siguiente punto, vamos a explorar una de las verdades más impactantes sobre la sanación emocional. El dolor no desaparece luchando contra él, sino abrazándolo de una manera completamente diferente y consciente. Y cuando entiendas esto, verás que la sanación no es algo que se logra en un futuro lejano, sino algo que puedes empezar a experimentar ahora mismo. Con este mismo respiro, deja de resistir el dolor. Lo que resistes, persiste. Si hay algo que nos enseñaron mal desde pequeños, es que el dolor emocional es algo que hay que evitar a toda costa, que hay que reprimir con fuerza, o que hay que negar con una sonrisa falsa. Nos dijeron frases como, no llores, no le des importancia, sé fuerte. Y sin darnos cuenta, aprendimos a luchar contra nuestro propio sufrimiento, en lugar de entenderlo y procesarlo. Pero aquí está la realidad silenciosa que nadie te dice. Lo que resistes, persiste con más fuerza. Cuando intentas huir del dolor, este solo se vuelve más grande y más fuerte. Cuanto más lo reprimes, más te controla desde la sombra de tu inconsciente. Y cuanto más te niegas a sentirlo, más profundo se enraiza en tu mente y en tu cuerpo. Carl Jung lo entendió mejor que nadie en su tiempo. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz angelical, sino haciendo consciente su propia oscuridad, lo que significa que no puedes sanar ignorando tu sufrimiento, no, sino enfrentándolo de frente, con la mirada clara y sin juicio. El ciclo destructivo de resistir el dolor es muy simple. Piensa en esto con atención. Si alguien te empuja con fuerza, ¿cuál es tu reacción instintiva? Empujar de vuelta. Lo mismo sucede con el dolor emocional. Cada vez que sientes tristeza, rabia o angustia y tratas de deshacerte de esas emociones rápidamente, solo les das más poder para controlarte. Reprimes lo que sientes, no quieres llorar, no quieres sentirte vulnerable, así que te dices a ti mismo que todo está bien, que ya pasó, cuando en realidad no es así. Pero el dolor sigue ahí, acumulándose en lo más profundo de tu alma. Te distraes compulsivamente, te refugias en el trabajo excesivo, en el celular, en redes sociales, en cualquier cosa que te haga evitar el vacío que sientes al estar a solas. Pero cuando te quedas a solas contigo mismo, todo vuelve con mucha más fuerza. Buscas culpar a otros por tu sentir. El ego te convence de que el problema es externo, la persona que te lastimó, la vida que no fue justa contigo,
Y mientras sigas enfocado en culpar a otros, nunca mirarás dentro de ti para sanar. De verdad, este es el círculo vicioso que mantiene atrapadas a tantas almas en la agonía. No es el dolor en sí lo que nos destruye, es la resistencia al dolor lo que lo hace insoportable. El poder de aceptar el dolor, en lugar de rechazarlo, es inmenso. Aquí es donde entra la clave para romper el ciclo. Deja de resistirte al dolor y empieza a experimentarlo conscientemente. Suena contradictorio, suena locura, pero es la única manera real de liberarte, en lugar de intentar huir. Permítete sentir cada fibra de esa emoción. En lugar de reprimir, obsérvalo sin juzgarlo. Si sientes tristeza, siéntela por completo. Si sientes enojo, no lo niegues. Obsérvalo con curiosidad. No significa que debas actuar impulsivamente bajo esa emoción, sino que debes permitirte experimentar la emoción sin resistencia. Y aquí está la parte más sorprendente de esta práctica. Cuando haces esto, cuando realmente te entregas al sentimiento, sin intentar cambiarlo o reprimirlo, el dolor empieza a perder su control asfixiante sobre ti. El principio de la impermanencia es tu gran aliado. Nada, absolutamente nada, dura para siempre. Una de las verdades más poderosas que puedes aprender es que todo pasa. Ninguna emoción es eterna. Ningún sufrimiento dura para siempre. Pero cuando te resistes al dolor, lo alargas innecesariamente en el tiempo. Carl Jung hablaba de la importancia de la transformación interna, y la impermanencia es parte fundamental de ese proceso. El dolor, al igual que el placer, es temporal. No es algo que te define para siempre, ni algo que durará por siempre. Piensa en la última vez que pasaste por un momento difícil. En ese instante, sentiste que nunca ibas a salir de ahí. Pero aquí estás ahora, respirando, con nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Y lo mismo pasará con cualquier dolor que estés sintiendo ahora. También pasará. Cómo practicar la aceptación radical del dolor. Si realmente quieres dejar de ser esclavo de tu sufrimiento, aquí hay 3 pasos que puedes empezar a aplicar desde ahora mismo. Deja de juzgar tu dolor, en lugar de preguntarte, ¿por qué me siento así? O, ¿cuándo pasará? Simplemente permítete sentir, sin etiquetas. No es bueno ni malo, solo es una experiencia que estás viviendo ahora. Obsérvalo en tu cuerpo, cuando sientas ansiedad, enojo o tristeza. No te quedes atrapado en la historia mental. En lugar de pensar, esto es injusto, lleva tu atención al cuerpo, donde siento esta emoción, cómo se manifiesta físicamente. Solo obsérvala con calma, sin luchar contra ella. Respira a través de la emoción. En lugar de apretar los dientes y aguantar, respira profundamente y permite que la emoción fluya a través de ti. No necesitas hacer nada más, solo estar presente con lo que sientes. Cuando aprendes a aceptar el dolor, en lugar de resistirlo, ocurre algo increíble. Te das cuenta de que no tiene poder sobre ti. No significa que el dolor desaparecerá de inmediato, pero su dominio se romperá para siempre. Y en ese momento, en lugar de ser una víctima de tu sufrimiento, te conviertes en alguien que puede atravesarlo con madurez y sabiduría. Tu verdadero poder está en aceptar lo que es, no en luchar contra ello. Gran parte de las personas pasan toda su vida huyendo del dolor, sin darse cuenta de que la única manera de liberarse es enfrentándolo. Y cuando lo haces, cuando dejas de resistirte y simplemente lo experimentas con plena conciencia, descubres algo increíble. El dolor no es tu enemigo. El sufrimiento no está aquí para destruirte, sino para transformarte. Y una vez que lo entiendes, dejas de temerle con el alma. Ahora, en el siguiente punto, vamos a hablar sobre cómo convertir tu dolor en poder. Porque una vez que dejas de luchar contra él, puedes usarlo como una herramienta para crecer y evolucionar de formas que nunca imaginaste. Y cuando lo hagas, verás que la sanación no es solo posible, sino inevitable. Transforma tu dolor en el oro
de tu sabiduría. El proceso alquímico de la sanación es el paso final. Llegados a este punto, ya sabes que resistirte al dolor solo lo fortalece, que evitarlo solo lo hace más profundo, y que aceptarlo es el primer paso para liberarte de las cadenas. Pero hay algo aún más poderoso que puedes hacer con tu sufrimiento: convertirlo en la gran fuente de sabiduría y autonomía. Carl Jung lo explicó mejor que nadie cuando habló de la alquimia interna. En la antigüedad, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, pero Jung descubrió que la verdadera alquimia no era física, sino psicológica y espiritual. El plomo representa nuestro dolor, nuestros miedos, nuestras heridas más profundas. El oro es la sabiduría, la madurez y la serenidad que obtenemos cuando usamos ese dolor para crecer y evolucionar. Así que la pregunta ya no es cómo evitar el sufrimiento, sino cómo usarlo para convertirte en una versión más sabia, más consciente y más libre de ti mismo. El poder oculto del dolor es una llamada al despertar. Piensa en esto, por favor. Las personas más sabias que conoces, aquellas que han desarrollado una profundidad inmensa sobre la vida, no llegaron ahí porque tuvieron una existencia fácil. No, lo lograron porque atravesaron el fuego purificador del sufrimiento y salieron transformados en algo mejor. Cada experiencia de dolor es una oportunidad para despertar, para dejar de ser quien fuiste y convertirte en alguien más consciente, más resiliente, más conectado con la realidad profunda. Jung hablaba de la noche oscura del alma, un periodo en el que una persona se enfrenta a su mayo, ere sufrimiento, pero también a su mayo, ere oportunidad de transformación. Es el momento en el que sientes que todo se derrumba, cuando crees que ya no puedes más, cuando el dolor parece insoportable, pero si en lugar de resistirte, te preguntas, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer y ayudar a otros? Entonces dejas de ser una víctima y te conviertes en el alquimista de tu propia vida. De la destrucción al renacimiento, el dolor forja una nueva versión de ti mismo. Cada vez que pasas por una pérdida, una traición, una desilusión profunda, algo dentro de ti muere inevitablemente. Pero gran parte de la gente no entiende es que esa muerte es necesaria. Es la muerte de las ilusiones, de las expectativas falsas, de la identidad de víctima que ya no te sirve. Y después de cada muerte, hay un renacimiento glorioso, una oportunidad para reconstruirte de una manera más auténtica. Si miras hacia atrás en tu vida, verás que los momentos que más te marcaron no fueron los más felices, sino aquellos en los que tuviste que enfrentarte a la adversidad y salir adelante. Eso es el proceso de transformación. ¿El dolor te destruye? Sí, te rompe las creencias que tenías sobre ti mismo y sobre el mundo. Te obliga a mirarte en el espejo, a enfrentarte a todo lo que habías ignorado, a las partes de ti que preferías no ver. Te da la oportunidad de elegir, quedarte atrapado o evolucionar. Y la decisión es completamente tuya. ¿Cómo usar el dolor para fortalecerte en lugar de debilitarte? Aquí hay un método práctico para transformar cualquier dolor en oro. 1. Cambia tu mentalidad. El dolor no es un castigo, es una iniciación. Las personas que ven el sufrimiento como una injusticia se quedan atrapadas en la amargura y el resentimiento, pero las que lo ven como un proceso de transformación salen más sabias que nunca. Cada experiencia difícil que atraviesas es una prueba que te da la vida para enseñarte algo fundamental. Así que, en lugar de preguntar con rabia, ¿por qué a mí?, pregúntate con humildad, ¿qué me está tratando de enseñar esta experiencia? 2. Convierte tu historia en tu sabiduría. Mira a las personas que han pasado por un dolor extremo y lo han usado como una fuente de impacto y propósito. Aquellos que fueron rechazados y aprendieron a validarse a sí mismos. Aquellos que fueron traicionados y aprendieron a confiar en su intuición sagrada. Aquellos que tocaron fondo
y descubrieron una fuerza dentro de ellos que nunca imaginaron. Tu historia es tuya, pero lo que hagas con ella depende completamente de ti. 3. Usa el dolor como combustible para tus metas. El dolor puede destruirte o puede impulsarte hacia adelante. Tú decides en qué dirección lo usas. Si alguien te hizo daño, en lugar de quedarte atrapado en el rencor, úsalo como motivación para crecer y lograr algo grande. Si sientes que la vida te ha tratado injustamente, demuéstrale al universo que puedes superar cualquier obstáculo. Si una pérdida te dejó vacío, llénate con un propósito más grande que el dolor. Las personas más exitosas del mundo no llegaron ahí porque nunca tuvieron problemas. Llegaron ahí porque usaron cada herida, cada fracaso, cada dolor como una lección, como un escalón, para levantarse más sabios, más conscientes y más determinados que nunca. La alquimia del alma es tu derecho de nacimiento. No permitas que tu plomo, tu dolor, se quede sin transformarse en el oro de tu sabiduría. Tú tienes el poder de convertir cada lágrima en una perla de conocimiento, cada herida en un portal de luz. El dolor no es el fin, es el inicio de tu renacimiento. Un renacimiento donde dejas de ser esclavo de lo que pasa afuera y te conviertes en el arquitecto de tu paz interior. Ese es el regalo de la aceptación radical, la liberación de saber que no importa lo que te quiten, tu esencia, tu capacidad de amar, tu sabiduría permanece intacta, permanece contigo. Si este mensaje ha tocado tu alma, si sientes que esta verdad ha encendido una luz dentro de ti, no te detengas aquí. Suscríbete ahora mismo a este canal, no por mí, sino por ti, para que sigas recibiendo este alimento para tu espíritu. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo mensaje de Carl Jung, que te guiará hacia tu plenitud. Deja tu comentario contándome qué patrón estás decidido a romper hoy. Te leo y te acompaño en cada paso de tu camino. Tu transformación es imparable. Te veo en el próximo video.